Bienvenidos al podcast de Educación en Tiempos Modernos, una producción de los doctores Elionay Gijón Gutiérrez y Nordin López Jiménez. Hoy hablaremos de la pedagogía y la crisis educativa. Y bueno, hay que imaginar por un momento lo que es trabajar unas 70 horas a la semana. Ganando casi la mitad de lo que perciben otras amistades en distintas profesiones. Claro, una brecha enorme. Exacto. Y además tener sobre los hombros, pues no solo el rendimiento académico, sino la responsabilidad emocional y la salud mental de 30 o 40 jóvenes a la vez. Es una carga brutal. Totalmente. Por eso hoy no vamos a tener una plática superficial sobre cómo mejorar las calificaciones o qué materias añadir al plan de estudios. Sí, no, eso ya quedó atrás. Así es. Hoy vamos a adentrarnos en una verdadera tormenta perfecta. Queremos entender por qué el sistema educativo global está, digamos, al borde del colapso institucional y humano. Y para este análisis profundo, tenemos una pila de documentos fascinantes. Así es. Tenemos análisis sociológicos de Claxo, propuestas legislativas mexicanas del SIL, estudios sobre el éxodo docente y varios textos interesantísimos sobre pedagogía holística y de la resiliencia. Es un material muy denso, pero muy necesario, porque ese colapso del que hablas tiene una raíz muy clara que va, pues, mucho más allá de las aulas. Como investigador, estoy convencido de que estamos frente a una crisis existencial. Nos obliga a cuestionar qué significa realmente formar a un ser humano en la década actual. Claro, es una pregunta enorme. Exacto. Se trata de un problema estructural donde el modelo tradicional, aquel que heredamos de la era industrial, simplemente ya no soporta la realidad social ni psicológica que enfrentamos hoy. Bueno, vamos a desempacar esto porque hay mucho terreno que cubrir. Empezando por, el motor absoluto de todo el sistema educativo, que son quienes están al frente del grupo. Los docentes. Exactamente. Antes de siquiera teorizar sobre metodologías o cómo aprenden los estudiantes, tenemos que observar el fenómeno del éxodo. Hay una huida masiva. Sí, los números son de terror. Es que los educadores están abandonando sus vocaciones a un ritmo que, francamente, debería ser noticia de primera plana todos los días. Yo como investigadora me quedé helada con las cifras. Y es que si analizamos las métricas internacionales, la radiografía de la docencia es desoladora. La máquina, por decirlo de alguna manera, está rota desde su núcleo operativo. Y ojo, no es un problema aislado de un país o de una región en particular. Es un síntoma global de agotamiento sistémico. Para dar dimensión a esto, fíjate, en Estados Unidos, la mitad de los maestros de escuelas públicas ha considerado seriamente entregar su renuncia este mismo año. La mitad es muchísimo. Hablamos de profesionales que confiesan estar huyendo antes de que el trabajo los mate, literalmente. O sea, con semanas de 70 horas de trabajo continuo. Y el fenómeno cruza el Atlántico, ¿eh? En el Reino Unido, por ejemplo, las proyecciones indican que el 40% de los docentes actuales planea abandonar la profesión por completo en los próximos 5 años. ¡Wow! 40%. Sí, porque la carga burocrática y administrativa pues ha devorado el tiempo que antes dedicaban realmente a enseñar. Y lo mismo ocurre en el hemisferio sur, ¿no? En países como Australia y Chile. Así es. Los datos dicen que entre el 30 y el 50% de los nuevos profesores tiran la toalla durante sus primeros 5 años de ejercicio. Porque el estrés y el exceso de trabajo son insostenibles y en casos particulares, como el australiano, se suma un factor gravísimo que es la violencia. La violencia, claro. Sí, amenazas y agresiones, ya sean físicas o verbales, y a menudo provenientes de los propios padres de familia. Es una locura. Y al aterrizar todo este fenómeno global en el contexto mexicano, la situación no solo se replica, sino que adquiere un matiz estructural aún más alarmante. Totalmente. En México, el problema va más allá de renuncias por agotamiento. Nos enfrentamos a un vacío gigantesco. Ajá. Las proyecciones del déficit. Exacto. Se proyectaba recientemente un déficit masivo de más de 160,000 docentes, entre los que se pensionan y los que desertan. 160,000 espacios vacíos. Es el equivalente a que desaparezca la población entera de una ciudad mediana. Literalmente. Pero concentrado exclusivamente en las personas que educan a las próximas generaciones. Es una cifra que paraliza, de verdad. Y a largo plazo compromete el desarrollo del país entero. Sí, y detrás de esa cifra hay una desvalorización profunda de la profesión.
Quien decide ser profesor en México hoy, pues se enfrenta a un desprestigio social histórico, ¿no? Ujú. Y a la cuestión salarial. Ni hablar de eso, es una falta de competitividad salarial que roza lo insostenible. Hay análisis que muestran que los educadores ganan en promedio un 83% menos que profesionales con niveles de estudios similares en otras áreas. Es indignante. Con ese escenario, pues el atractivo de la carrera para los jóvenes talentos simplemente se pulveriza. Claro, pero hay algo más profundo operando aquí. Es el por qué llegamos a esto. Y aquí quiero traer a la mesa el concepto que introducen los biólogos evolutivos Heather Heyning y Brett Weinstein sobre la economía de la escuela. Ese concepto es fascinante Ellos argumentan que hemos mercantilizado el aprendizaje por completo. y es clave para entender la crisis actual. La economía de la escuela describe cómo el sistema educativo moderno ha reducido el desarrollo humano a parámetros puramente cuantificables. A números, básicamente. Exacto. El desarrollo humano es infinitamente complejo, pero el sistema ya no se pregunta si un niño es curioso o si tiene capacidad de asombro. No, para nada. Se pregunta qué tan rápido decodifica palabras o cuántos datos históricos puede memorizar para escupirlos en una prueba estandarizada. Es que parece que hemos convertido a los maestros en capturistas de datos, de rendimiento. En lugar de formadores de humanos, todo tiene que caber en una hoja de cálculo, ¿no? En una rúbrica perfecta. Y esto me genera una reflexión muy dura. O sea, ¿cómo podemos exigir que un docente inspire a sus alumnos, que despierte en ellos la pasión por descubrir el mundo, cuando el propio sistema lo ha despojado de su inspiración? Es una contradicción tremenda. Peor aún, el sistema obliga al maestro a usar el miedo, el castigo y las calificaciones como su principal y casi único mecanismo de control en el aula. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que un sistema pedagógico estructurado alrededor de la sumisión y el miedo al error no tiene futuro. Cero futuro. Un salón de clases donde el objetivo es que el estudiante esté inmóvil, callado y temeroso de una mala nota, pues es un sistema diseñado para la revolución industrial, no para el siglo XXI. Absolutamente. En lugar de preparar ciudadanos creativos, críticos y capaces de resolver problemas complejos, estamos fabricando individuos dóciles. Y esa docilidad forzada, ese estrés constante por el rendimiento métrico, nos lleva a la segunda parte de nuestra tormenta perfecta de hoy. El impacto en los jóvenes. Exactamente. Ese miedo constante a la mala calificación no solo destruye la vocación del maestro, sino que crea un daño colateral aún más grave en quien está sentado en el pupitre. Nos estamos adentrando en una crisis de salud mental estudiantil sin precedentes documentados. Sí, la caída del bienestar docente y el colapso del estudiante son dos caras de la misma moneda, ¿no? Totalmente. Ese vacío institucional del que hablábamos impacta de forma directa y severa la psicología de quienes están, pues, en plena etapa de formación neurobiológica. Y los datos del Sistema de Información Legislativa, el SIL, sobre el contexto mexicano post-COVID revelan un panorama que exige atención urgente. Son alarmantes. Los niveles de ansiedad, estrés crónico y depresión en niños y adolescentes han escalado a puntos críticos. Y, existe un abismo de desigualdad inmenso aquí. Claro, la brecha territorial. Exacto. La brecha entre zonas urbanas y rurales determina quién recibe ayuda y quién sufre en silencio. A nivel nacional, México cuenta con menos de 5 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Menos de 5. Es nada. Es nada. Y la carga de esta emergencia clínica, pues recae en el aula. Las fuentes indican que el 70% de los maestros no cuenta con ninguna capacitación formal para manejar crisis emocionales, ataques de pánico o depresión severa en sus alumnos. Es que el diagnóstico más preciso y doloroso para esta realidad lo aporta la neurocientífica chilena Florencia Álamos. Ella introduce un término poderosísimo. Ajá. La desnutrición socioemocional. Ese término me pareció súper revelador cuando estábamos revisando las fuentes. Explícanos un poco más cómo funciona esa analogía porque es clave. Pensemos en las décadas pasadas. Históricamente, el mayor obstáculo para el aprendizaje en muchas regiones de América Latina era la desnutrición física, la falta de alimento. Claro. Un niño que llega a la escuela con el estómago vacío, pues biológicamente no puede concentrarse. Su cerebro está en modo de supervivencia, buscando calorías. Literalmente intentando no morir. Exacto. Lo que plantea Álamos es que hoy el desafío generacional ha mutado hacia un vacío emocional crónico. Wow.
Los jóvenes llegan a las aulas con una desnutrición afectiva y social tan profunda, con niveles de cortisol tan altísimos por el estrés y la falta de vínculos seguros, que les es neurobiológicamente imposible aprender. Claro, porque la amígdala está activada a tope. Así es, la amígdala, que procesa el miedo, está hiperactivada. Y en ese estado de alerta, la corteza prefrontal, donde ocurre el pensamiento lógico y el aprendizaje matemático o de lenguaje, simplemente se apaga. Se bloquea por completo. Se bloquea. Si no alimentamos primero esa carencia emocional, intentar enseñar una ecuación es como hablarle a una pared. Es un mecanismo biológico fascinante y al mismo tiempo es trágico. Y fíjate que esta vulnerabilidad emocional masiva tiene implicaciones a una escala mucho mayor. Claro, a nivel sociológico. Sí. Hay un análisis del investigador Jorge Rojas en los documentos de Claxo que aborda cómo este hiperindividualismo y esta falta de educación integral terminan moldeando a toda la sociedad. Es un enfoque muy crítico. Bastante. Él sugiere que existen grupos políticos de ultraderecha o movimientos que él cataloga como neofascistas, que se benefician directamente de tener sociedades atemorizadas. Ujú. La premisa de su texto es que una población sin pensamiento crítico, sumida en el miedo constante y en el individualismo extremo, es incapaz de organizarse socialmente o exigir derechos laborales y humanos. Y, bueno, es súper importante hacer una pausa rápida aquí. Como analistas, nuestra labor en este espacio es desmenuzar e informar sobre la perspectiva sociológica y los argumentos que plantea el autor en sus documentos. Exactamente. Lo hacemos de forma 100% imparcial, sin tomar partido político ni respaldar estas posturas ideológicas. Nuestro objetivo es puramente analítico, para entender las diferentes ópticas que existen sobre el uso del miedo como herramienta en la educación. Se pone realmente interesante la cosa. A ver. Porque, dejando de lado las afiliaciones políticas, el punto central sobre el que convergen muchísimos investigadores es que el aislamiento social y el miedo dentro del aula son los grandes precursores de la deserción escolar masiva. Claro, el estudiante huye del peligro. Si el entorno genera rechazo y estrés, pues el alumno simplemente huye. La conclusión lógica de todo esto es que la escuela necesita urgentemente un rediseño desde sus cimientos para volver a ser un entorno protector. Y ese rediseño es la gran tarea de nuestra generación. Así es. Ajá. Ante un modelo industrial que ya caducó y esta crisis de desnutrición emocional evidente, la alternativa pedagógica que empieza a tomar muchísima fuerza para esta nueva década se apoya en dos pilares: ¿Cuáles serían? la pedagogía holística y los saberes decoloniales. Vamos a aterrizar esto un poco, porque a veces la palabra holístico suena a un concepto, no sé, muy abstracto o medio místico para algunos. Sí, se confunde seguido. Pero en realidad tiene fundamentos súper prácticos para el salón de clases de todos los días. Definitivamente. El holismo aplicado a la educación tiene raíces históricas firmes. Se basa en las ideas que formuló Smuts allá por 1926. Ya tiene un siglo casi. Y la premisa central es que el todo es mayor que la suma de sus partes. Si traducimos eso a la pedagogía moderna, significa dejar de ver al estudiante como un simple cerebro flotante cuya única función es almacenar datos. Como un disco duro, vaya. Exacto. La pedagogía holística exige integrar activamente las 5 dimensiones del ser humano: la dimensión física, la mental, la emocional, la social y la espiritual, entendida como una dimensión de propósito profundo. Y en la práctica, o sea, esto significa que el aprendizaje tiene que dejar de estar tan desconectado de la vida diaria del alumno. Un salón de clases holístico es aquel donde entender cómo funciona el ciclo del agua importa no solo para pasar el examen del viernes. Claro, sino para entender su entorno. Exacto, para entender cómo afecta la sequía a la comunidad específica del estudiante. Y esto se enlaza perfectamente con la perspectiva del sur global y la visión decolonial. Sí, la que plantean pensadores como Aníbal Quijano y, bueno, la académica Elisa Loncón, quien rescata toda esta filosofía del pueblo mapuche. La crítica decolonial ahí es fascinante, porque expone cómo el modelo tradicional es puramente extractivista. Es un término clave. Sí, como si fuera una mina, literal. Piensa en el conocimiento extractivista como una excavación.
El sistema extrae el tiempo, la energía y los datos del alumno simplemente para rellenar sus propias métricas institucionales. Ujú. Y al final deja al estudiante vacío, despojado y totalmente desconectado de su entorno natural y social. Y en contraposición a eso, la educación decolonial y holística funciona más bien, digamos, como un huerto comunitario. Me gusta esa analogía. Loncón habla de cómo los modelos impuestos y alienantes nos han despojado del conocimiento originario. La alternativa real es que lo que se aprenda envejezca y nutra directamente al entorno del propio estudiante. Que se siembre ahí mismo. Exacto, reconectar con la naturaleza, con los oficios locales, con esa sabiduría comunitaria que fue brutalmente desplazada por el afán de la industrialización. Y fíjate que hay un ejemplo concreto, brillante, sobre esto, en las fuentes, específicamente en Honduras, en la región de Danlí. Ah, sí, el caso de los estudiantes. Sí, un grupo de estudiantes universitarios, en lugar de estar encerrados en 4 paredes, memorizando teoría, desconectada de su realidad, integraron su aprendizaje académico con el trabajo de campo. Ujú. Colaboraron directamente con cooperativas locales de agricultores de café. O sea, aplicaron la ciencia, la economía y la sociología en tiempo real para mejorar los cultivos y las vidas de las personas de su propia región. Eso es increíble. Es que esa es una educación que construye tejido social, que otorga un sentido de pertenencia y que francamente es el antídoto perfecto contra este hiperindividualismo del que hablábamos. Totalmente de acuerdo. Ese sentido de propósito colectivo es la esencia de la pedagogía moderna que necesitamos. Pero al hablar de modernidad, hay un elefante en la habitación enorme. La tecnología. La tecnología. Es un tema ineludible. Y es un arma de doble filo. Por un lado, tenemos la advertencia muy seria del sociólogo Gerald Bronner sobre lo que él llama el apocalipsis cognitivo. Un término fuerte pero muy atinado. Él describe cómo la economía de la atención y los algoritmos actuales explotan nuestras pasiones tristes, ¿no? O sea, la ira, el miedo, la indignación. Todo lo que genera retención en pantalla. Exacto, manteniéndonos aislados y pegados a una pantalla. Si introducimos pantallas en el aula sin un modelo pedagógico fuerte que las respalde, pues solo aceleramos la desnutrición emocional y el aislamiento. Ese es el gran riesgo, que la tecnología se convierta en una barrera más entre los humanos. Sin embargo, la otra cara de la moneda es su capacidad democratizadora. Claro, si se usa bien. Bien utilizada, la tecnología es la herramienta definitiva para destruir esa producción en cadena de la educación industrial. Permite, la personalización real del aprendizaje. Ujú. Las aulas virtuales globales, las simulaciones, los proyectos colaborativos a distancia, todo esto permite que la educación se adapte al ritmo cognitivo de cada estudiante, y no a la vez, obligando al niño a adaptarse al ritmo de la máquina. Todo esto me lleva a plantear una reflexión profunda para quienes nos escuchan hoy, independientemente de si tienen hijos, si son docentes o si simplemente son ciudadanos que comparten este mundo con nosotros. A ver, O sea, la pregunta es, ¿estamos diseñando y financiando escuelas para que los jóvenes encajen sumisamente como engranes en una maquinaria económica que honestamente tal vez ya ni siquiera exista en 20 años? muy cierto. ¿O los estamos educando para que descubran quiénes son, cuál es su propósito y qué problema importante van a resolver en su comunidad usando sus talentos únicos? Esa es precisamente la encrucijada del siglo. Es el dilema central. ¿Sí? Pero la gran pregunta operativa es, ¿cómo pasamos de esta visión filosófica a la realidad? Al día a día. Exacto. ¿Cómo implementamos esto mañana por la mañana en un aula rural o urbana en México, considerando los escasos recursos que hay actualmente? Es la prueba de fuego. Y la investigación nos da una respuesta bastante clara. El vehículo para esta transformación diaria es la pedagogía de la resiliencia. Adentrémonos en ese concepto. La escuela como tutora de resiliencia. Me parece fascinante. Pero para comprenderlo, creo que primero debemos separar los 2 tipos de resiliencia que experimenta un ser humano a lo largo de su desarrollo, ¿no? Sí, es una distinción vital. Primero tenemos la resiliencia primaria, que es el ideal. Ajá. Es esa armadura emocional que se forja en los primeros años de vida dentro del núcleo familiar. Se construye a través de algo tan simple y a la vez tan complejo como los buenos tratos. El apego seguro, ¿verdad? El apego seguro de los padres o los cuidadores principales y la satisfacción constante de las necesidades físicas y afectivas del bebé o del niño. Ujú.
Esa base crea un individuo que confía en el mundo, que se siente a salvo. Pero la realidad, lamentablemente, nos golpea muy duro. Sabemos por las cifras que millones de niños en México y en toda América Latina llegan al salón de clases desde entornos sumamente adversos. Sí, esa es la tragedia. Vienen de contextos de violencia intrafamiliar, de pobreza extrema, de marginación, o simplemente de familias disfuncionales donde esa resiliencia primaria pues jamás se construyó. Y llegan con esa desnutrición socioemocional severa de la que hablábamos hace rato. Y ahí es exactamente donde interviene la resiliencia secundaria, según las fuentes. Y esta es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse al trauma y a la adversidad gracias a una intervención externa sostenida. Cuando el hogar no puede ser un refugio seguro, la escuela tiene este deber ético y social de convertirse en el principal constructor de esa resiliencia secundaria. Y hay investigaciones fascinantes al respecto. Expertos como Munist y el psiquiatra Boris Cyrulnik explican cómo se forma esto en la práctica. Sí, Cyrulnik es una eminencia en esto. Y revelan un mecanismo neurológico y psicológico que es verdaderamente esperanzador. Dicen que para cambiar por completo la trayectoria de vida de un estudiante que viene del abismo, para salvarlo del fracaso escolar o incluso de caer en la delincuencia, basta con un solo adulto significativo. Un solo adulto. Es increíble. Un solo vínculo. Fíjate, no se requiere un equipo de 10 especialistas alrededor del niño. Se necesita un maestro que asuma este rol de tutor de resiliencia. Un educador que mire al estudiante más allá de su comportamiento disruptivo, que lo acepte incondicionalmente y que le transmita de manera genuina que cree en su capacidad de salir adelante. Que confía en él. Exacto. Esa mirada de validación, de acuerdo con los estudios, reconfigura literalmente las vías neuronales del joven. Le da la seguridad que necesita para bajar sus defensas, empezar a aprender y finalmente a sanar. Pero a ver, aquí tengo que cuestionar algo fundamental. Jugando un poco al abogado del diablo, ¿no? Adelante. Porque tenemos que ser realistas con la dinámica que hemos expuesto hoy. Si establecimos claramente en nuestra primera sección que los maestros están exhaustos, ¿Agotados? ganando salarios insuficientes, atrapados en burocracia administrativa y huyendo de la profesión para que el estrés no los mate, Sí. ¿no es tremendamente injusto e incluso contraproducente arrojarles ahora sobre los hombros esta carga psicológica inmensa de ser los tutores de resiliencia para aulas de 40 alumnos con traumas severos? Esto plantea una pregunta inquietante, claro, y señala la contradicción más cruel del sistema actual. Es que es pedirle esperas al olmo. Y la respuesta, que está muy bien sustentada por investigadores como la Mata Molina en sus estudios sobre educar desde la resiliencia, es que el enfoque actual, la forma en que lo hacemos hoy, está completamente equivocada. A ver, ¿cómo es eso? No se le puede pedir a un maestro que sea un faro de luz y contención emocional cuando la propia institución lo está consumiendo por dentro. El paradigma tiene que cambiar de raíz. La premisa es clara. Educadores resilientes son los únicos que pueden crear alumnos resilientes. Básicamente es el principio de las mascarillas de oxígeno en los aviones, ¿no? O sea, ponte la tuya primero antes de intentar ayudar al niño que tienes al lado. Es una analogía perfecta. Para que la escuela funcione como tutora de resiliencia, la propia institución tiene que aplicar la rueda de la resiliencia primero a sus trabajadores. A los docentes. Exacto. Y esto, en la práctica, significa abandonar el micromanejo basado en métricas punitivas. Significa que si un docente dedica 20 minutos de su clase de matemáticas a consolar y ayudar a regular a un alumno que está sufriendo un ataque de ansiedad, el sistema escolar no lo va a castigar ni a sancionar burocráticamente por atrasarse en el plan de estudios. Se le otorga la autonomía profesional para priorizar al humano sobre el dato. Se trata de cuidar a quien cuida de entonces. Absolutamente. Proveer apoyo afectivo e institucional y capacitación real en habilidades de vida para el propio bienestar del docente, no solamente para el alumno. Y el último engranaje de esta maquinaria de resiliencia, de acuerdo con los textos, es abordarlo desde la teoría de sistemas. La escuela no es una isla. Exactamente. La escuela no es una isla y no puede solucionar todas las fracturas sociales por sí sola. Para no aplastar al docente con esta carga monumental, se requiere construir una red de apoyo integrada directamente con las familias. Mecanismos como las llamadas escuelas para padres no son un lujo adicional, son una necesidad táctica. Claro. Intervenir educativamente en el alumno, pues modifica la dinámica familiar, y proporcionar herramientas emocionales a la familia potencia directamente la capacidad de aprendizaje del alumno en el aula.
Es un ecosistema vivo y como tal debe sanar de forma integral. Es verdaderamente revelador cómo todas estas dimensiones se entrelazan. Y bueno, si intentamos hacer una síntesis de esta conversación tan profunda que hemos tenido, queda clarísimo que la pedagogía del siglo XXI tiene que evolucionar drásticamente. Sin duda. El modelo de la simple transmisión de datos unidireccional solo para aprobar exámenes estandarizados, pues ha fracasado. La verdadera misión ahora es enseñar a vivir de manera inteligente. Integrando todo. Exacto, integrando la salud mental, el cuerpo, el uso de la tecnología y el tejido comunitario. Y el mensaje central, que es especialmente vital para la realidad de México, es que nada de esta revolución pedagógica es posible sin la dignificación absoluta de la labor docente. Totalmente. Si como sociedad no mejoramos las condiciones laborales, la autonomía y la remuneración económica de los maestros, jamás podremos detener el éxodo y el déficit masivo que ya se nos viene encima. Es una emergencia. Y por ende, nos quedaremos sin la principal línea de defensa contra esa desnutrición socioemocional que está paralizando el potencial de una generación entera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que el tiempo corre y estamos en una carrera decisiva, la verdad. Y además hay un factor ineludible que está acelerando el reloj, que es la revolución tecnológica y la inteligencia artificial que menciona Claxo en sus estudios. Ese es otro monstruo. Fíjate, pensemos en este escenario hipotético pero muy cercano. Si las escuelas en México y en el mundo fracasan en resolver esta crisis humana fundamental, Ajá. si permitimos que el agotamiento docente crónico continúe y no atendemos la desnutrición emocional de los estudiantes, pues la tecnología no se va a detener a esperarnos. Para nada. Avanza a pasos agigantados. Corremos el enorme riesgo de intentar tapar ese vacío humano con soluciones automatizadas. Y la pregunta que queda flotando para el futuro inmediato es muy fuerte. Ante la falta de capacidad humana en el sistema, ¿intentaremos que la inteligencia artificial se convierta en la nueva tutora de resiliencia de nuestros jóvenes? ¡Wow! ¿Puede realmente un algoritmo, por muy sofisticado que sea y por mejor que imite la empatía, proveer ese vínculo genuino de aceptación, esa mirada incondicional y esa confianza humana que hemos visto que es el único mecanismo biológico capaz de salvar a un estudiante del abismo? ¡Qué planteamiento tan estremecedor y tan poderoso para cerrar! Nos deja frente a una reflexión crítica y urgente sobre el valor irreemplazable de nuestra propia humanidad, frente al avance de la máquina, especialmente en los espacios más vulnerables del desarrollo humano, como son las aulas. Así es. Agradezco inmensamente la profundidad de tu análisis el día de hoy como sociólogo y experto. Ha sido verdaderamente esclarecedor diseccionar juntos esta tormenta perfecta. Al contrario, un gusto compartir este espacio. Y a quienes sintonizaron este análisis profundo, les damos las gracias por el tiempo y el espacio que nos brindaron. Les invitamos a seguir cuestionando los sistemas que nos rodean, a observar con nuevos ojos los entornos educativos de sus propias comunidades y, sobre todo, a seguir aprendiendo. ¡Hasta la próxima!